Buenos días, chiquillos. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien y usted? Bien, bien. Esperando que ingresen la mayor cantidad de los que se conectan normalmente. Ya. Bueno, aquí están los que están y vamos a comenzar. Buenos días, Bastián. Vamos a dar con inicio a lo que es la clase y ver el repaso de lo que era el mes de abril. En abril, lo que vimos en Ciencias para la Ciudadanía. En el mes de abril nosotros empezamos lo que son el tema de las enfermedades infecciosas. ¿Qué rol juega en la prevención de todo este tipo de enfermedades? Y la actividad que vimos nosotros fue de la página 70-71. Siempre en todas estas actividades del libro, siempre que las vamos a repetir mucho, siempre se hace la misma pregunta y siempre en todas a responder siempre esta pregunta que se encuentra aquí. Esta que se encuentra aquí. Cuando vimos la página 70, vimos el tema de las enfermedades infecciosas. Obviamente aquí tratamos el tema del ANTA, pero el ANTA no es la única enfermedad que existe. Pero dice, ¿qué rol juega prevenir las enfermedades infecciosas? Pusimos lo que es el ANTA a través de un ratón que contagia a los seres humanos debido a sus fecas y orina seca, en lo cual el ANTA es como un resfriado. También va por el tema de las vías respiratorias, también como el COVID que vivimos hoy día de hoy, también es una enfermedad a través de vías respiratorias que asimila a lo que es un resfriado. Obviamente nos enfocamos en este tipo de enfermedad, pero que la pregunta que dice que ¿qué rol juega la prevención de enfermedad infecciosa? Hay que entender que a través del tiempo o de la vida que nosotros tenemos en este planeta, no ha sido obviamente la pura enfermedad. Siempre casi todas las enfermedades que tiene el hombre o estas grandes pandemias que ha sufrido vienen de transmisión de los animales al ser humano debido a la poca higiene, al consumo de carne animal infectada y a la transmisión de esta enfermedad a través de la orina o de la feca que estos animales dejan en nuestro alimento o nuestro entorno. Y aquí vamos a ver una cosa chiquitita de qué son, en pocas palabras, qué es una enfermedad infecciosa, cómo han estado a través del tiempo en nuestra vida y cómo nos contagian a nosotros y cómo también nosotros podemos prevenirla. Personas habitan la Tierra. Pues ahí, todo de nuevo. Hoy, más de 7.6 millones de personas habitan la Tierra. La mayoría de ellas están en ciudades donde muchas personas se concentran en un espacio relativamente pequeño. A pesar de que esto ha sido el resultado del enorme desarrollo que hemos vivido en los últimos siglos, también crea condiciones para un mayor contagio en caso de infecciones. En el pasado, nuestros ancestros eran considerados nómades, es decir, no vivían en un lugar específico y se movían en pequeños grupos para facilitar los viajes cada vez que, por ejemplo, se acababa la comida o la fuente de agua del lugar. Con el desarrollo de la agricultura, empezamos a establecernos en un territorio determinado. Así, inició la vida en sociedad organizada que permitió los enormes avances de lo que hoy gozamos. Sin embargo, no siempre tuvimos la higiene que hoy tenemos, ni el conocimiento para entender que podría amenazar nuestras vidas. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Uno de los primeros grandes brotes de infección de los que tenemos conocimiento es la plaga de Justiniano en el siglo VI después de Cristo. La plaga, una infección causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, habría cobrado la vida de hasta 50 millones de personas, aproximadamente el 60% de la población europea en ese momento. Se cree que esta misma bacteria, 800 años después, causó más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa o guerra hasta ese momento. La conocida Black Death o peste negra mató hasta 200 millones de personas en los distintos brotes que tuvo. En este gráfico podemos ver cómo esta bacteria afectó el crecimiento poblacional.
Recordemos que, en esos tiempos, el mundo era extremadamente pobre, gran parte de la población sufría de malnutrición, vivía en malas condiciones de salubridad y no se tenían los estándares de higiene que hoy tenemos. Por otro lado, no se tenía el conocimiento científico necesario para entender la plaga. De hecho, muchos atribuyeron su existencia a un castigo de Dios. No sabíamos de la existencia de bacterias o virus que podían causar enfermedades infecciosas. Los virus y las bacterias, protagonistas de gran parte de las enfermedades infecciosas, son microorganismos que no pudieron ser detectados ni estudiados hasta el desarrollo del microscopio y, en consecuencia, la microbiología. Así, a pesar de que el microscopio se inventó en el siglo XVII, recién a inicios del siglo XX se descubrió que estos microorganismos pueden causar enfermedades. Por ejemplo, en 1918, al acabar la Primera Guerra Mundial, una mutación del virus influenza afectó enormemente la expectativa de vida en el mundo. La conocida gripe española, que casualmente no se originó en España, sino en Nueva York, ha sido la pandemia más letal ocasionada por este tipo de virus. Las estimaciones varían entre 18 y 100 millones de muertes entre 1918 y 1920. Considerando que en ese momento había alrededor de 1.8 mil millones de personas en el mundo, esta gripe mató entre el 3 y el 5% de la población mundial. Otro ejemplo, la viruela, una enfermedad infecciosa causada por el variola virus, fue considerada una pandemia durante la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, para 1967 se registraban de 10 a 15 millones de casos cada año. Considerando que, según el Centers of Disease Control and Prevention de Estados Unidos, en promedio, 3 de cada 10 personas que fueron infectadas murieron, estamos hablando de entre 3 y 5 millones de muertes anuales. En total, habrían muerto alrededor de 300 millones de personas el siglo pasado a causa de esta enfermedad. Gracias a los avances en microbiología, se pudo crear una vacuna y erradicar efectivamente una enfermedad por primera vez. Aún así, las vacunas, que toman años en desarrollarse y cumplir con los requerimientos para entrar al mercado, no son la única opción de erradicar o prevenir la propagación de una enfermedad infecciosa. Tenemos antibióticos para evitar complicaciones en algunas infecciones bacterianas, repelente para combatir los insectos que transmiten enfermedades, mejor tratamiento de agua y en general estándares de higiene, entre otras medidas disponibles gracias a la información que podemos obtener de cada microorganismo específico que pueda presentarse como una amenaza a la salud. A pesar de que los virus y bacterias pueden mutar constantemente y presentar diferentes amenazas a nuestra salud, hoy estamos más preparados que nunca para evitar que una infección llegue al nivel de pérdida humana que vimos en siglos pasados. Hoy, por ejemplo, al enfrentar la pandemia del coronavirus. Según el National Center of Biotechnology Information de Estados Unidos, la mitigación más costo efectiva siempre será invertir en infraestructura de salud, incluyendo agua y saneamiento, y establecer medidas para extinguir los brotes identificados lo antes posible. Estas medidas, hace tan solo unas décadas, no hubiesen sido posibles. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si se dan cuenta, chicos, aquí no es la única enfermedad que ha arrasado, que ha complicado al ser humano a través del tiempo, pero también el mismo tema, cómo nosotros prevenimos estas enfermedades. Pueden aparecer los remedios, las vacunas, pero también casi 50%, yo diría que más del 50% del tema de la prevención de las enfermedades viene de directamente del ser humano. El ser humano es el primero que tiene que ver cómo prevenir este tema de las enfermedades. Por lo mismo, estas enfermedades infecciosas, cómo se transmiten a través de todo del tiempo, a través de tantas... Es que esto se volvió loco. ¿Cómo se transmiten estas enfermedades? Dense cuenta, no es la primera vez que nos sucede. No es la primera vez que el ser humano se ve enfrentado a este tipo de pandemias. Obviamente siempre se pretende salir de ella. Obviamente nosotros estamos viviendo hoy día en lo que es el COVID, pero tarde o temprano el COVID va a desaparecer y vamos a volver a una cierta normalidad en la cual la gente se va a olvidar que existía el COVID.
Posteriormente, la actividad que nos continúa después de la enfermedad infecciosa sería lo que es la 72-73. ¿Qué pasa con el SIDA en Chile? ¿Qué pasa con el SIDA en Chile? Hay que entender qué pasa con el SIDA en Chile. Acá también la misma, de la 72 siempre se responde esta pregunta de acá arriba. ¿Qué pasa con el SIDA en Chile? El SIDA también es otra enfermedad de transmisión mundial, también es una pandemia. La diferencia está que no se transmite de una forma tan rápida ni a través de la vía oral, sino que se transmite de otra forma a través del contacto sexual y el contacto a través de lo que son jeringas o cualquier otro elemento que esté contagiado, principalmente con el tema de la drogadicción. Pero ¿qué pasa en Chile? En Chile se está previniendo, se está deteniendo, se hacen campaña o ya no olvidamos que está el SIDA. Eso es lo que sucede acá en Chile, que la gente se olvida de las cosas, pasa muy rápido y hasta ahí no llegaron. Después nos olvidamos que existía el SIDA, que existía esto, que aquí, que acá, y nos vamos olvidando de todo. Por eso le digo, ¿qué pasa con el SIDA en Chile? ¿Por qué no hay prevención? ¿Por qué no hay algo que acá no se vea? Algo que nos diga, sí, hay que detenerlo, no detenerlo. Entonces ahí es donde está este tema del punto de partida de qué hacemos con él. ¿Tomamos la prevención? No tomamos la prevención, por eso la gente se olvida, la gente se va olvidando y la gente lo va dejando pasar y nadie se acuerda que hay que protegerse, que hay que cuidarse, lo mismo que pasa con el COVID. La gente se va confiando y se van olvidando. Y aquí vamos a ver una pequeña cosita de qué pasa con el SIDA en Chile para continuar. ¿Qué sucede con ello? Se detectaron casi 7.000 nuevos casos de VIH aquí en Chile. Hoy el gobierno dio a conocer las razones de este aumento y la explicación del ministro de Salud desató polémica al atribuir algunas de las razones del incremento a la llegada de inmigrantes infectados con el virus. El test rápido ha sido el caballito de batalla para el Ministerio de Salud si de combate contra el VIH se trata. Sin embargo, el país llegó a una cifra récord, 6.498 nuevos casos. Cuando uno desagrega esta cifra, puede encontrar que la mayor parte de estos pacientes son pacientes extranjeros, es decir, los que se infectaron este año son mayor parte pacientes que vinieron con VIH. Sobre eso, lo que a nosotros nos corresponde como Ministerio de Salud es focalizar nuestra estrategia, generar nuevas estrategias complementarias para ir a identificar esas poblaciones. Las cifras a las que se refiere el ministro hablan de que mientras el 2017 se registraron 1.474 extranjeros con VIH, la cifra del año pasado pasó a 2.580 versus la de los chilenos que registraban 4.303 y que el 2018 aumentaron solo en 36 casos. Estamos frente a las cifras más altas en la historia de nuestro país, pero no se le puede echar la culpa a los inmigrantes. Es un error decir eso cuando solo un tercio de ellos aparece en los registros del 2008. Por lo tanto, aquí hay tres factores que no se han aplicado. Una buena campaña de difusión, el uso mucho más masivo del preservativo, donde solo 4 millones fueron distribuidos el año pasado, abarcando el 50% de la población. Y tercero, disponer, que todavía no tenemos, los sistemas de prevención anti-exposición que existen en todas partes del mundo, se han pedido y a Chile aún no llegan. En total son 39.628 los casos detectados desde el 2010. Estos casi 7.000 nuevos son solo del 2018, que en relación al año anterior aumentaron en 1.132. Si veo que estoy tratando de frenar una pandemia, voy a ir a educar y voy a hacer que las personas tomen tratamiento y voy a cerciorarme que se esté cumpliendo la ley que al menos exige 2 cargas virales, 12 de 4, que son 2 controles para ver si el tratamiento que se le está dando les está siendo efectivo. Para esta ONG eso no pasa y se traduce en un aumento de casos. Creen que lo principal debe ser mayor información para la población. Las indicaciones principales son tener pareja única, no usar jeringas contaminadas, usar preservativo y realizarse un testeo al menos 2 veces al año si se tiene vida sexual activa, para así evitar el aumento de contagios. Viajar a Brasil y tener un encuentro sexual en Brasil era de alto riesgo.
pero el aumento de casos nuevos es mayor en Chile que en Brasil. O sea, ahora los brasileños tienen que tener miedo de venir a Chile y no los chilenos de ir a Brasil. O sea, le perdimos el miedo al SIDA, por una parte es bueno, pero por otro lado nos descuidamos y eso es malo. Para agilizar el proceso de detección del virus, el MinSal ha enfatizado el testeo rápido, resultado que de todas maneras debe ser chequeado con el test de ELISA. En un solo mes hicimos casi la mitad de lo que se hizo en el año anterior, es decir, el test rápido está siendo una medida para poder hacer una pesquisa precoz. La OMS exige una cobertura de tratamiento del 90% de casos confirmados, algo que en Chile llega al 95%, y se busca que las cargas virales sean negativas para que los contagiados puedan vivir con VIH sin transmitirlo y así las cifras no sigan aumentando. Eso es lo que sucede hoy en día en Chile con respecto a lo que es el SIDA. No hay una cosa que se prevea, como no lo estamos deteniendo, no lo estamos previniendo, lo dejamos pasar, le echamos la culpa a los extranjeros, no los extranjeros. Al final y al cabo el asunto es de nosotros mismos, cómo prevenir estas enfermedades, cómo funciona esta enfermedad. Por aquí estoy buscando algo que quiero ver qué es. Déjenme un segundito para encontrarlo. Admitir. No, se me perdió. Déjenme buscarlo, por aquí lo tenía, lo vamos a ver al tiro. Despacito, espérense. Y brinda los tratamientos. Ya, aquí vamos a ver algo. Has escuchado en muchas partes el nombre VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y quizás sabrás que es un virus que destruye lentamente el sistema inmune. Lo más curioso aún es que con el diagnóstico y tratamiento temprano podemos prevenir todas las complicaciones e incluso frenar la diseminación a otras personas. En esta oportunidad hemos decidido dividir en dos partes este video. En el primero hablaremos de la epidemiología, las características clínicas y el diagnóstico. Y en nuestro segundo video abordaremos la patogenia, las características microbiológicas y, como siempre, un resumen del tratamiento. La infección por este virus destruye el sistema inmunológico, lo que conlleva al inicio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Epidemiología. Actualmente, en América Latina hay alrededor de 1.9 millones de casos confirmados de VIH. Brasil es uno de los países que ha demostrado tener una respuesta fuerte ante esta infección. Produce sus propios medicamentos desde 1990 y brinda los tratamientos gratis. En Colombia, durante el 2019 se presentó un aumento del número de contagios. La mayoría de los casos se encuentran en jóvenes que están entre los 25 y 34 años de edad. Como señalamos al comienzo de este video, el uso de los medicamentos antirretrovirales altamente activos ha permitido que cada vez haya menos casos de VIH en estadio SIDA y que incluso las personas infectadas no transmitan el virus. Por esta razón, diagnosticar a las personas a tiempo es esencial. Por eso, quisiera hacerte una pregunta muy importante. ¿Alguna vez te has hecho la prueba de VIH? Si tu respuesta es no, o hace mucho tiempo, es hora. No lo olvides. El virus se transmite principalmente por vía sexual y el riesgo aumenta entre más parejas sexuales se tengan. Hoy día, la transmisión heterosexual es muchísimas veces mayor que la transmisión homosexual y el riesgo es mayor con el sexo anal si la persona con el virus no está recibiendo tratamiento. Igualmente, el virus se puede transmitir por compartir agujas u otro equipo para preparar drogas para inyección. Incluso se ha descrito que el virus puede vivir 42 días en una aguja usada, por lo que una persona también se puede contaminar si por error se pincha con una aguja contaminada. Si una madre está infectada, puede infectar a su bebé durante el parto o cuando lo está lactando. Y finalmente, en casos muy raros como el sexo oral o por recibir transfusiones de sangre. Es importante resaltar que el virus no se transmite por dar la mano, compartir el inodoro, lavar los platos, saludar con beso, a través del sudor o la saliva, por picaduras de mosquitos, garrapatas o a través del aire. Características clínicas. Una vez el virus entra al cuerpo y ocurre la replicación en el sitio de entrada, en macrófagos o células dendríticas, el virus se disemina rápidamente a los nodos linfáticos.
En promedio, después de 2 a 4 semanas se produce el síndrome retroviral agudo, con una duración aproximada de 12 a 28 días. Es muy frecuente el hallazgo de linfadenopatías o ganglios inflamados, muy parecidos a los síntomas de una gripe común. Durante esta fase hay una replicación viral activa en los linfocitos CD4 y una alta viremia, es decir, un número alto de virus en sangre. En esta fase, la persona es altamente infecciosa. Después de aproximadamente 3 semanas a 3 meses, la respuesta inmune humoral y celular empiezan a controlar la viremia. En esta fase se produce lo que se llama seroconversión, es decir, que se pueden detectar anticuerpos en sangre contra el virus. Después de esta fase, la infección se vuelve latente. Durante esta fase, la replicación del virus es muy baja en las células mononucleares en sangre y mantiene su replicación en los tejidos linfoides, los linfocitos CD4, en órganos como el vaso, el timo, nodos linfáticos y el GAL. Durante esta fase, el paciente es usualmente asintomático. Así, con el pasar del tiempo, los linfocitos TCD4 y otros, como los CD8, empiezan a agotarse. Este proceso en una persona con buena salud puede ser en promedio de 18 meses a 15 años. Al fallar el sistema inmune, la viremia empieza nuevamente a aparecer y se produce una linfadenopatía generalizada, es decir, los ganglios inflamados en todo el cuerpo. Esto se describe como linfadenopatía persistente generalizada. Algunos se pueden manifestar con el antiguamente llamado complejo relacionado con el SIDA, o ARC por sus siglas en inglés. Este síndrome se caracteriza por fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna, infecciones por hongos en la boca y las uñas. Finalmente, se da la aparición de una o más infecciones oportunistas o la aparición de neoplasias. En nuestro segundo video explicaremos en mayor detalle cómo se da esta progresión y qué mecanismos están involucrados en su desarrollo. Diagnóstico. Una de las preguntas más grandes que se hacen las personas es ¿quién debe hacerse la prueba? Como señalamos anteriormente, si nunca te la has hecho, es un buen momento para considerarla. Sin embargo, si estás en alguno de estos grupos, debes hacértela. Hay un periodo de tiempo conocido como periodo de ventana o eclipse. Este es el comprendido desde la entrada del virus hasta el momento en que pueda ser detectado. Gracias a todas las nuevas tecnologías, este tiempo es en promedio 10 días. Inmunoensayo enzimático o ELISA. Bueno, aquí se van dando cuenta un poco ustedes cómo es este proceso de transmisión. Aquí se explica directamente en un tema así como bastante didáctico, cómo se transmite a través de la enfermedad, de las relaciones sexuales, a través de utensilios médicos principalmente, también el tema de la jeringa, cómo se transmite el SIDA, cuál es la prevención, cómo nosotros podemos prevenir este tipo de enfermedades. En mi canal puedes encontrar un video específico de cómo funciona esta prueba. Esta prueba detecta anticuerpos contra las proteínas GP120 y GP160 del HIV1 o HIV2. Y en algunas partes se cuenta con la de cuarta generación que detecta el antígeno P24. La prueba de ELISA rápida es igualmente efectiva que la prueba normal y permite obtener resultados mucho más rápidos. Además, es muy práctica para hacer tamización de grandes poblaciones. El único problema es que tiene una mayor tasa de falsos positivos y las pruebas positivas se deben confirmar con alguna otra prueba. El antígeno P24 se puede detectar en los primeros 12 a 17 días de la infección inicial. Los falsos positivos son raros, es decir, si sale positiva es muy probable que la persona tenga la infección. NAT o prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Esta prueba se basa en la amplificación del ARN del HIV1. Tiene el potencial de detectar el virus 3 a 6 días antes de que el P24 sea positivo. Es muy buena para diagnosticar al paciente en la etapa aguda. Reacción en cadena de polimerasa. La PCR se basa en dos posibles métodos. El primer método es la amplificación del ADN proviral del HIV1 en las células infectadas de los tejidos. Este tiene el potencial de detectar una copia de ácido nucleico viral en una célula infectada entre 100.000 a 1.000.000 no infectadas. Y el segundo método es la cuantificación de ARN en plasma o células mononucleares en sangre a través de varias técnicas como la RT-PCR o la amplificación basada en la RNA polimerasa. Esta prueba reporta la cantidad de copias virales por mililitro en plasma. A pesar de que es posible usarla como método diagnóstico, esta prueba se usa para determinar la llamada carga viral y nos permite hacer seguimiento del paciente y saber qué tanto está respondiendo a los medicamentos. Western Blot. Antes de que las pruebas de ELISA fueran tan buenas, se usaba esta prueba como confirmatoria. Es una prueba excelente, sin embargo, solo deben hacer los centros de referencia que cuenten con todos los estándares. Bueno, aquí nos fuimos un poquito al lado de lo que es
cómo prevenir el SIDA, cuáles son las formas, el tema de poder, ¿cómo se llama?, hacer el tipo de exámenes para ver si tengo o no tengo, cómo yo puedo vivir mi vida a través de tener esta enfermedad. Y para seguir continuando con las actividades que nosotros vimos, era esto: ¿qué es el SIDA en Chile? ¿Cómo nosotros lo podemos, cómo se llama, lo vivimos diariamente? ¿Cómo podemos prevenir el SIDA? Nosotros ya vimos cómo se previene a través de cuidarse, a través de preservativo, no usar los mismos utensilios. Y después caemos acá nuevamente el tema de la enfermedad infecciosa. ¿Qué son las ITS? Recuerden que siempre cada actividad se hace la primera pregunta, las que están acá, nada más. Por eso pasamos de la 72-73 a la 74-75 y ahora a la 76-77, que sería la última. Y es el tema de, para que veamos qué son las ITS, qué son las enfermedades de transmisión sexual. Por aquí las tengo. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal o oral. ¿Sabías que casi el 100% se pueden prevenir? Sin embargo, estas infecciones son un problema que persiste y está en crecimiento. Según la OMS, en el 2019 hubo 376 millones de nuevos casos y la mayoría se dan en la adolescencia. Esto se debe a la tendencia a las relaciones sexuales sin protección. Además, a mayor cantidad de parejas sexuales, existe mayor probabilidad de la transmisión de alguna infección. En 2017, según el diario El País, en España, el 30% de los adolescentes menores de 18 años reconocieron haber tenido al menos 4 parejas sexuales. Esta situación se repite sin dudas en muchos otros países, pero las personas adultas tampoco están libres de riesgos. El aumento de los divorcios entre los mayores de 45 años se ha visto asociado a un pico de contagios en las ITS para este grupo etario. Pero ojo, el problema no es la sexualidad en sí, que aparte de ser placentera, tiene muchos beneficios para la salud, sino el sexo no seguro. Las ITS son causadas por microorganismos que pueden ser bacterias, virus o parásitos y pueden transmitirse a través de la sangre, del contacto directo o por transmisión vertical, es decir, de madre a hijo en el embarazo, durante el parto o en la lactancia. Tener una infección de transmisión sexual no es exactamente lo mismo que estar enfermo. La infección es considerada enfermedad recién cuando la persona manifiesta síntomas. A veces pueden pasar incluso años hasta que la enfermedad se hace presente. En consecuencia, hay muchas personas infectadas que desconocen su estado y pueden contagiar a sus parejas sexuales sin saberlo. ¿Qué tan grave es tener una ITS? Bueno, primero tenés que saber una cosa. Hay muchas y no todas son iguales. Casi todas son curables, siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo. Pero algunas, en caso de no ser tratadas, pueden producir a largo plazo graves problemas de salud. La infertilidad, el dolor crónico, la mayor predisposición a contraer VIH y hasta el cáncer son algunos de ellos. Es muy frecuente el virus del papiloma humano, más conocido como HPV. Algunas formas de este virus son capaces de ir generando daño en forma silenciosa en el cuello del útero y con los años conducir al cáncer de cervix. Todo esto se puede prevenir con los controles ginecológicos adecuados y desde el 2017 con una vacuna que forma parte de nuestro calendario nacional. Sin embargo, aunque parezca mentira, es el tercer tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en Argentina, luego del de mama y el colorectal, aunque ya hablaremos de esto en los próximos videos del canal. No te olvides de suscribirte para recibir más info sobre educación sexual. Pero no todo está perdido. ¿Sabes cuál es la única forma de impedir todos estos contagios? Y sí, claro, el uso del preservativo y el campo de látex, los llamados métodos de barrera, y por supuesto, la abstinencia sexual, pero no es necesario tanto sacrificio.
Debido a prácticas sexuales no seguras, cada día más de 1 millón de personas en el mundo contraen infecciones de transmisión sexual. Por eso es tan necesario cuidarse y cuidar a los demás. Como ya mencionamos, hay muchas ITS diferentes. Te contamos cuáles son, a ver si las conoces todas. Sífilis, gonorrea, clamidia, herpes simple, hepatitis B, hepatitis C, HPV, VIH, tricomona y muchas más. ¿Y ante qué síntoma sospechamos de una ITS? La aparición en los genitales, como pene, testículos, vulva, el ano o la boca, de lesiones como úlceras, llagas, verrugas, vesículas, sean dolorosas o no, secreción vaginal o peniana anormal, de diferente color, maloliente o no, agrandamiento de los ganglios inguinales, dolor o ardor al orinar, dolor a nivel vaginal durante la penetración, dolor abdominal bajo o menstrual anormal, picazón o ardor en vagina, vulva o en la zona de vello púbico o a nivel anal. Acordate que muchas ITS no dan síntomas. Y por eso... Hay que recordar que todas estas enfermedades de transmisión sexual hoy en día son curables, tienen tratamiento. Pero si nosotros lo traemos, lo que mismo le digo yo, al rol del Estado chileno, al gobierno, todas estas enfermedades, la mayoría están cubiertas por el auge. ¿Qué sucede con eso? Que son enfermedades que a la larga son un gran costo para el Estado. Son un gran costo para el Estado, en lo cual el Estado previene, es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir que lamentar este tipo de enfermedades. Ya chicos, por lo menos vimos, antes que se nos acabe el tiempo, vimos todas las actividades que había que hacer a través del libro, cuáles son las que están presentes, y siempre les digo lo mismo. Esta es la última que teníamos que hacer, la enfermedad, y se responden en todas, se responde siempre esta página. De la página se responde la pregunta de acá. Y ya chicos, vamos a dejar esto hasta acá. Vimos una pasada general de todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión o las pandemias, entre comillas, o todas estas enfermedades infecciosas que aquejan al ser humano y que no es la primera vez que suceden. Que estas vienen a través de la historia y siempre han tenido una cura, por lo mismo no hay que desesperar ni que no pase nada. Ya chicos, nos estamos viendo. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos.